Buenos días. Qué fresquitos está, ¿eh? En la calle hoy se supone que va a hacer calor, ¿no? Eso han dicho en las noticias. Vamos a hacer una oración, si os parece, y nos adentramos en el texto que nos toca en esta mañana, ¿sí? Pues Padre, gracias por este nuevo día de vida que nos has dado y gracias por el privilegio de poder congregarnos en este lugar, Señor, para detener nuestras actividades, nuestras distracciones que quizá no nos permiten a veces poner la mirada a todo lo que nos gustaría en ti. Así que, Señor, te pedimos que tú utilices este momento para hablarnos de una forma especial también en comunidad. Que sea tu palabra, no el Efra, sino que sea tu palabra la que, por medio de tu Santo Espíritu, Señor, toque de forma personal a cada uno de nuestros corazones. Predisponnos, Señor, y sobre todo que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues como decía el pastor, hoy seguimos con esta serie de sermones de Hechos y la Iglesia predicando es el título que me toca. Y me gustaría que antes de que yo empiece a adentrarme en el texto de hoy, vamos a ver el contexto del texto, ¿sí? Porque los versículos que me corresponden son Pedro dirigiéndose a un auditorio que acababa de ver lo que vamos a ver ahora en vídeo. ¿Os parece bien? ¿Sí? Pues bajamos la luz y ponemos el vídeo que a los niños también les puede gustar porque esto es una cosa que sucedió y está bastante logrado gráficamente para nuestros días, ¿sí? Así que podemos ver el vídeo. Pedro y Juan. ¿Una limosna? Una limosna, por favor. Míranos. No tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda.
Muy bien. ¿Qué os parece la escena? ¿Creéis que pudo haber sido así? ¿Creéis que está más cerca de lo que, si pudiésemos trasladarnos, ¿no?, a ese momento, habríamos visto algo parecido a esto? ¿Fue más sobrenatural? ¿Fue más cinematográfico, menos? No sé cómo cada uno lo recrea en su mente. Tenemos el texto bíblico, creo que es bastante fidedigno al texto, lo que se ve en este corto. Pero sin lugar a duda, este fue el evento que aconteció antes del texto que nos toca hoy. Gracias a esto, Pedro predicó lo que voy a leer hoy. Pero me gustaría hacer algunas aclaraciones acerca de este milagro. Fijaos, es muy, muy interesante, porque aunque parece hasta fácil cuando lo vemos, ¿sabéis cuántos años llevaba este hombre cojo? Lo dice, en versículos más adelante. ¿Sabéis cuántos años llevaba este hombre cojo? Desde el vientre de su madre. Y la Biblia especifica que llevaba más de 40 años en este estado. Yo no sé si os imagináis qué debió suponer para esta persona, que después de 40 años en un estado de dependencia, porque en aquella época eras totalmente dependiente, Pedro, a través de unas palabras, de repente te sanase completamente. Ahora matizaré Pedro. ¿Cuántos de aquí habéis visto o conocéis a gente que pide en las puertas del Bonaria, del Condis, del Mercadona, ¿no? Y a lo mejor los conocemos porque llevan poco tiempo pidiendo allí. Este hombre probablemente llevaría años, quizá desde niño, en esa puerta, que era la puerta que se llama de la Hermosa, pidiendo. Al final la gente estaba acostumbrada a encontrarse a este hombre en el mismo lugar. Y a lo mejor algún día tenemos el detalle de darles algo al que está pidiendo limosna, pero lo normal es que les ignoremos por completo. De la costumbre, del hábito de verlos allí. Y una pregunta que me hacía yo esta semana estudiando el texto. Jesús, antes de esta escena, ¿Jesús pasó por esa puerta? ¿Qué creéis? Jesús estaba en el templo. ¿Jesús hizo milagros? ¿Sanó? ¿Jesús pudo haber pasado por delante de este señor y no haber hecho nada? ¿Qué pensáis? Es una pregunta que me he hecho. No tengo la respuesta, ¿eh? Pero lo que sé es que Jesús, en otra ocasión, en otra de las puertas del templo, la puerta que daba al estanque de Betesda, allí sanó a otro paralítico. Un paralítico que estaba allí esperando, ¿sabéis, no? Lo del milagro aquel que bajaba un ángel de vez en cuando, removía el agua y el primer enfermo que llegase era curado. Era una costumbre, un milagro que decían que acontecían. Y Jesús, en cierta ocasión, sanó a un paralítico que estaba allí esperando que aconteciese eso, en otra de las puertas, porque el templo y sobre todo los alrededores del templo, que con el segundo templo de Salomón pues se hicieron unas edificaciones que eran como porticos. ¿Os suena la palabra porticos? Eran como columnas y techos donde había sombra. Rodeaban el templo y allí acontecían las cosas que encontramos muchas de ellas en el Nuevo Testamento. Así que vemos que hay un milagro y este milagro da pie al texto que os invito a que me acompañéis hoy en Hechos capítulo 3 a partir del versículo 11. Y os invito a que lo busquéis en el móvil, en la Biblia. Que no os fiéis de mí, ni de las versiones que leemos, hay que siempre corroborarlo con nuestros propios ojos y contrarrestar. Así que Hechos capítulo 3, versículos 11 hasta el 26. Dice así. Dice,
refiriéndose a la gente. Llenos de asombro, salieron todos corriendo hacia el pórtico de Salomón, donde estaba el hombre, este que acabamos de ver, sujetando fuertemente a Pedro y a Juan. Pedro vio esto como una oportunidad y se dirigió a la multitud. ¿Veis? Aquí empieza la predicación. Pedro hace este milagro, ve que la gente se acerca e inicia lo que viene a ser la predicación. Y se dirigió a la multitud. Pueblo de Israel, ¿qué hay de sorprendente en esto? ¿Y por qué nos quedan viendo como si hubiéramos hecho caminar a este hombre con nuestro propio poder o nuestra propia rectitud? Pues es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de todos nuestros antepasados, quien dio gloria a su siervo Jesús al hacer este milagro. Es el mismo Jesús a quien ustedes rechazaron y entregaron a Pilato, a pesar de que Pilato había decidido ponerlo en libertad. Ustedes rechazaron a este santo y justo y en su lugar exigieron que soltaran a un asesino. Ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de los muertos y nosotros somos testigos de este hecho. Por la fe en el nombre de Jesús, este hombre fue sanado. Y ustedes saben que él antes era un inválido. La fe en el nombre de Jesús lo ha sanado delante de sus propios ojos. Amigos, yo entiendo que lo que ustedes y sus líderes le hicieron a Jesús fue hecho en ignorancia. Pero Dios estaba cumpliendo lo que los profetas dijeron acerca del Mesías, que él tenía que sufrir estas cosas. Ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Entonces, de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio y Él les enviará nuevamente a Jesús, el Mesías designado para ustedes. Pues Él debe permanecer en el cielo hasta el tiempo de la restauración final de todas las cosas, así como Dios lo prometió desde hace mucho tiempo mediante sus santos profetas. Moisés dijo: el Señor, Dios de ustedes, les levantará un profeta como yo entre su propio pueblo. Escuchen con atención todo lo que Él les diga. Luego Moisés dijo: cualquiera que no escuche a ese profeta será totalmente excluido del pueblo de Dios. Comenzando con Samuel, cada profeta habló acerca de lo que sucede hoy en día. Ustedes son los hijos de esos profetas y están incluidos en el pacto de Dios, en el pacto que Dios le prometió a sus antepasados. Pues Dios le dijo a Abraham: todas las familias de la tierra serán benditas por medio de tus descendientes. Cuando Dios resucitó a su siervo Jesús, lo envió primero a ustedes, pueblo de Israel, para bendeciros al hacer que cada uno se aparte de sus caminos pecaminosos. Hasta aquí la lectura de esta mañana. Pues este texto que acabamos de él son las palabras que prosiguen al milagro del cojo. Y muchas veces, quizá por falta de contexto, por falta de situarnos en aquel momento, leemos estos textos y los leemos muy rápido o los leemos ligeros y no nos damos cuenta de la profundidad que contienen cada una de las palabras, de las expresiones, de las ideas que tanto Pedro, en este caso acompañado de Juan, transmitieron a aquellos primeros oyentes y que a día de hoy siguen siendo los pilares fundamentales de que tú y yo seamos utilizados por Dios para que siga creyendo y convirtiéndose las personas. ¿Sabéis cuántas almas se convirtieron después de esta predicación? Lo dice el texto, más adelante.
Venga, somos poquitos, me gusta siempre el feedback. ¿Cuántas? 3.000 no. 5.000. 3.000 fueron en el primer discurso de Pedro. Este es el segundo discurso de Pedro. Pocos días antes había acontecido otro discurso de Pedro. ¿Dónde fue? En Pentecostés. Con las lenguas. Ahí Pedro hace su primer discurso y se convierten como 30.000. Hay 30.000, 3.000, perdón. ¿Sí? Aquí 5.000. Es muy interesante, ¿verdad? Vamos a desgranar poco a poco el texto de esta mañana. Dice, llenos de asombro salieron corriendo hacia el pórtico de Salomón. Llenos de asombro. Fijaos, esta gente llevaba años viendo a este hombre allí sentado. No era un hombre de repente que a lo mejor estaba ahí de nuevo, que podía colar, que a lo mejor era un apaño entre ellos, ¿no? Los apóstoles y el movimiento de Jesús. No. Era un hombre bien conocido por todos, hasta el punto de que los que lo vieron, los habituales del templo, empezaron a correr, dice el texto literalmente, a acercarse al lugar donde estaban Pedro y Juan para ver qué había pasado, porque aquel hombre estaba corriendo y saltando y alabando a Dios en medio del templo, un hombre que habían visto desde quizá joven, desde niño, pidiendo, sin poderse levantar del suelo. Así que es llamativo que la predicación viene previo a algo asombroso. Mirad, quiero detenerme en este punto porque a los evangélicos muchas veces nos gusta que haya milagros, que acontezcan cosas poderosas para poder compartir el evangelio, ¿no? Es como que es más fácil después hablar del Señor. Pero si hay algo que yo veo en este texto, básicamente es que aquí se ve en el vídeo, pero no se aprecia del todo. ¿Cuántos cojos y paralíticos y enfermos habrían allí en la puerta del templo? ¿Cuántos? Probablemente unos cuantos. Y alrededor del templo unos cuantos más. Pero solo sana a uno. Y como os decía antes, incluso Jesús quizá ya había pasado por delante de este hombre en alguna ocasión. No lo sabemos, porque habían varias puertas en el templo. No sabemos si... Yo creo que siempre, al final son hábitos, acabas entrando por el mismo lugar. Y Pedro y Juan entraban por donde entraban con su maestro. Pero Jesús utilizó los milagros, pero no sanó a todo el mundo. Porque aunque Dios puede utilizar un milagro, no es una cosa vital, fundamental para que podamos predicar el evangelio. Y esto es algo que me gustaría dejar claro desde el principio. La predicación del evangelio no está condicionada a que haya un milagro previo. ¿Que lo hay? Sí. ¿Que Dios tiene poder para seguir haciendo milagros? Seguro. Pero no es condicionante para ello. Dicho esto, seguramente el lugar donde ellos se dirigieron, que era al pórtico de Salomón, como os he dicho, el templo tenía alrededor como unos pórticos que eran columnas. Esto debió acontecer, he mirado en internet gracias a ChatGPT. Probablemente aconteció el milagro en verano, época de mucha calor, y los pórticos en aquella época eran la sombra del momento. Y entonces es allí donde ellos se ponen, en el pórtico de Salomón, y es donde ellos predican el mensaje. Y es donde la gente empieza a aglomerarse para escuchar las palabras de Pedro. Además dice el texto que acontece en la hora 9. ¿Sabéis qué pasó en la hora 9 en otra ocasión? Eran las 3 de la tarde. ¿Haría calor o no? Ellos iban a la oración, que se hacía a las 3 de la tarde. Ahí pegaba bien la candela, como diríamos, ¿no? Y ahí en la sombra. En la hora 9 fue la hora en que el Señor Jesús murió en la cruz. Paradójico el contraste del momento de la sanación. Y estando allí en el pórtico, se les empieza a juntar la gente. Dice, Pedro vio esto como una oportunidad. El milagro, el acontecimiento, lo ve como una oportunidad y se dirige a la multitud y dice, pueblo de Israel, ¿qué hay de sorprendente en esto? ¿Por qué nos quedan viendo como si hubiéramos hecho caminar a este hombre
con nuestro propio poder y nuestra propia rectitud. Pues es Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de todos vuestros antepasados, quien dio gloria a su siervo Jesús al hacer este milagro. Y mirad, esto que leemos muy rápido es un detalle muy curioso, porque cuando leemos la sanidad del cojo, el vídeo lo hace bien, dice que estaba el hombre pidiendo limosnas y al ver a Juan y a Pedro les pide que le dé limosnas. ¿Creéis que el cojo conocía a Pedro y a Juan? ¿Creéis que los conocía? Venga, respuesta, ¿sí o no? ¿No? Pues yo creo que sí. Cuando llevan más de 40 años en un mismo sitio y conoces a todo el mundo y todo el mundo te conoce, lo sabes todo. Y unos hombres que ya llevaban meses con un tal Jesús entrando y saliendo del templo, liando follones en el templo, y pasan por cerca tuyo porque el hombre era cojo, pero no era ciego. Él conocía seguramente a Pedro y les pide a conciencia. Dice que bajó la mirada porque es Pedro el que le vuelve a decir, mírame. Pero él al verlos los identifica seguramente, sabiendo de qué, permitidme la expresión juvenil, de qué palo iban, y les pide dinero. ¿Creéis que Pedro y Juan tenían dinero? Porque ellos, ¿qué contestan? ¿Qué le dice Pedro? No tengo ni plata ni oro. ¿Creéis que tú eres mendigo, que estás pidiendo dinero, que es tu única función? Ves a esos hombres y te enteras, porque seguramente sabían, porque en Hechos 2 ya nos dice que todos los que se convertían, ¿qué hacían? Como dijo Isaac la semana pasada. Vendían todo lo que tenían y lo ponían, en el capítulo 4 dice, a los pies de... ¿Se estaban forrando Pedro y Juan? ¿Por qué? Lo diréis vosotros. Yo que soy ateo, imagínate, no estoy montándome un chiringuito. Cuando yo me entero que los cristianos están vendiendo todo y se lo están dando a esos hombres, ¿por qué no pensar eso? ¿Por qué no extender la mano y pedir dinero a esos hombres? ¿Entendéis el contexto del milagro? Y en cambio se acercan Pedro y Juan y le dice Pedro, no tengo plata ni oro, ¿más qué? ¿Qué más? En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y camina. Ese hombre buscaba, entendía seguramente, y esto es hipótesis mía, que esos hombres quizá podían darle algo que sabía que podían tener, porque ahí se sabía todo. Pero lo que Pedro dice, no tengo nada de eso, mas lo que tengo es que en el nombre de Jesús, levántate y anda. Claro, yo mal pensado pensaría, sí que tenían dinero. A lo mejor no lo llevaban encima, pero ya gestionaban bienes. Pero es que vemos, tanto en este detalle como en el siguiente, como lo que acabamos de leer, es que ellos no intentan sacar provecho ni mérito alguno en lo que acaban de hacer. No buscaban, como hoy dirían los jóvenes, likes, suscríbete a mi canal, quiero más seguidores, no. Dicen, ¿creéis? Le dicen, acabamos de leer, le dicen al pueblo, a los que se acercan a interesarse, les dicen, ¿creéis que esto lo hemos hecho en nuestro propio nombre? ¿Creéis que hay algún mérito en el milagro a través de nosotros? No. Esto ha sido hecho por medio de Jesucristo. Si hay alguien quien tiene que llevarse toda la gloria y todo el reconocimiento del milagro, ¿quién es? Jesús. Y esto es muy importante entenderlo. Mirad, yo tengo 4 hijos, como bien sabéis. Y cuando viene mi hijo, que suele ser muy habitualmente uno de ellos, y me dice, papá, castiga al Caleb, ¿no? Papá, castiga al Caleb. Previamente, normalmente, ya ha habido alguna torta por en medio
y viene a justificarse como papa. Acaba de rematar tú, ¿no? No sé si os ha pasado eso a los que tenéis hijos, ¿no? Claro, si este hijo, tengo 3, no voy a decir 2, uno se descarta, pero otros 2, pues puede ser uno de ellos, van a Caleb y le dicen, mira, el papa me ha dicho que vayas. En el nombre del papa, vamos a verbalizarlo, ves para allí, ¿no? ¿Cambia mucho así él dice, Caleb, ves para allí? ¿Cambia? Cambia mucho. No es lo mismo que en el nombre del papa, vete para allí, que el papa quiere hablar contigo, o la mamá. ¿Os dais cuenta de la importancia? No es lo mismo que Juan y Pedro dijese, no, en nuestro nombre, levántate y camina, que en el nombre de Jesús, levántate y camina. No había ningún mérito, no había autoridad o poder en ellos. La autoridad y el poder venían de aquel a través del cual habían hecho el milagro. El nombre de Jesús. ¿Entendéis? ¿O me hago entender? Más políticamente correcto. No quisieron sacar beneficio de lo que decían, de lo que hacían, sino que quisieron ponerlo para enfocar y dirigir al auditorio hacia Jesús. Sigue el texto, versículo 13, la segunda parte dice, y el mismo Jesús, a quien ustedes rechazaron y entregaron a Pilato, a pesar de que Pilato había decidido ponerlo en libertad, ustedes rechazaron a ese santo y justo y en su lugar exigieron que soltaran a un asesino. Ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de los muertos y nosotros somos testigos de este hecho. Mirad, ellos ya acaban de decir al auditorio que aunque ha habido un milagro, aunque ha habido algo sobrenatural, no hay ningún mérito en ellos y que el responsable de ese fenómeno es el nombre de Jesús. Pero ahora van a dar un paso más en su predicación. Y esto ya pone en riesgo su comodidad o estabilidad en aquel lugar. ¿Dónde estaban? En el templo. Rodeado de judíos. Judíos practicantes, probablemente. Y ahora, aquí esta versión de Nueva Traducción Viviente enfatiza mucho el ustedes, ¿no? Es como muy enfática en cuanto a dirigirse hacia el auditorio, Pedro. Y la expresión es bestial porque es una acusación directa de Pedro. Quienes ustedes rechazaron, ustedes rechazaron al santo y justo, y el otro ustedes, no lo veo. Rechazaron y entregaron. ¿Sabéis de qué escena habla, no? Pedro. Es esa escena en que Jesús ya ha sido entregado por Judas y Jesús se encuentra delante de Pilato. Y el texto ese es muy llamativo, impactante, porque Pilato, representando a Roma, no es capaz de ver, esto aparece en Lucas, no es capaz de ver ningún motivo para castigar a este Jesús. Hasta el punto de la famosa imagen de lavarse las manos y yo no quiero saber nada, ¿no? Leyendo esta semana este texto de referencia, me impactaba ver que aunque Pilato finalmente decide sancionar o castigar a Jesús, hay algo más de fondo. ¿Sabéis quién era Barrabás? ¿Sabéis quién era? Era un secesionista, ¿se dice así? Asesino, lo dice el texto. Para traerlo a nuestro tiempo.
Era un revolucionario, probablemente judío, salvando las distancias, o quizá hay más de lo que nos parece, un etarra de la época. Él quería conseguir su liberación, probablemente de Roma, como judío, y para conseguirlo asesinó en conjunto. Era una parte de una banda organizada. ¿Lo entendéis? Claro, los judíos deciden, gritando, pedir a Pilato que suelte a Barrabás en vez de a Jesús. Cuando Pilato, por costumbre en aquella época, en la Pascua, lo que se hacía era soltar a un preso. Se cree que era una forma de que, como Roma y Israel y los judíos, había mucha tensión en esas tierras, una forma de conseguir la tranquilidad o el bienestar era satisfacer las demandas y ofrecer a los judíos que a alguno de los suyos que habían los romanos encarcelado, liberarlo y decirles, mira, no somos tan malos, ¿no? Entendemos vuestras causas. Y entonces, claro, os ponéis en la piel de aquellos judíos, un referente líder, quizá a través de las armas, porque esto a lo mejor lo diré aquí y no es correcto para algunos, pero está muy de moda lo de conseguir las cosas a través de la democracia. Cualquier cosa, no penséis en ninguna causa política, ¿vale? Pero la democracia y sobre todo los líderes de las causas, no a la violencia, ¿no? Y énfasis en que no ha habido violencia, en que se ha convocado la manifestación y se ha desconvocado a la hora y todo lo que pasa luego ya no es nuestra responsabilidad. Esto se oye mucho en la tele. Acaba la hora de la manifestación y ya están todos los medios viendo a ver cómo pillan al más malo, que la lía más, para desacreditar el movimiento. En la época de Jesús ya sucedía esto. Ya existía la causa judía de intentar liberarse del yugo de los romanos y se utilizaba la violencia, no solo las manifestaciones pacíficas. ¿Qué quiero decir con esto? Barrabás, para un judío, probablemente para muchos, era un líder. Porque siempre pintamos a Barrabás como el típico, es evidente que hay que escoger a Jesús y a Barrabás no, ¿no? Es un asesino. No lo tengo tan claro. Barrabás era un líder que había luchado y lo habían empresonado por intentar liberar al judaísmo. ¿Lo entendéis? ¿Veis que no es tan fácil de escoger entre Jesús y Barrabás si eres un judío? Porque es muy bonito decir, no, es que este es asesino y yo no me vinculo con él, pero creo en lo que él cree. No. A muchos, y sabemos, que las cosas se consiguen a veces a través de la sangre. Si no, no se consigue nada. Así que Barrabás no era tan malo como podríamos hoy en día pensar. Claro, el texto dice que Pedro acusa a los judíos de haber escogido a Barrabás antes que a Jesús. ¿Sabéis lo que significa Barrabás? Barrabás significa hijo del Padre. En su etimología es hijo del Padre. Y fijaos la escena. Hijo del Padre Barrabás y Jesucristo, Hijo de Dios. Dos hombres. El Hijo del Padre, ¿de qué Padre? De este mundo. Y el Hijo de Dios. Y los judíos escogen a Barrabás. Esto es lo que nos acaba de decir. Pedro acusa a los judíos. Y mirad, esta semana escuchaba, que no tenía nada que ver con la predicación, una entrevista que hacía, conocéis a Itiel Arroyo, ¿no? Vale. Itiel Arroyo era entrevistado por una judía. Y el tema que abordaban era, la judía le preguntaba a Itiel, dice, ¿por qué el mundo nos acusa a los judíos y nos castiga y dicen que nosotros matamos a Jesús? Esa era la pregunta que ella le hacía a Itiel, que le respondiese por qué. Este texto parece indicar, Pedro, un judío, reconoce que son los propios judíos los que matan a Jesús. Ahora entramos en este detalle, ¿eh? Y esta es la escena que vemos en la predicación. Pedro acusando a los judíos de haber matado o seleccionado la opción
de la cruz para el Hijo de Dios. La pregunta es, ¿fueron los judíos los que mataron al Hijo de Dios? ¿Según Pedro? Sí. Pongo en contexto esta situación y esta pregunta. Pedro, ¿a quién está hablando? A un auditorio. ¿Un auditorio en qué época? En el primer siglo. ¿Hacía cuánto había muerto Jesús? ¿Hacía pocos meses? Probablemente muchos de los que estaban allí habrían presenciado la manifestación contra Jesús. Probablemente. Es a estos a los que Pedro en este texto les está hablando directamente. Pero aunque sabemos que eran probablemente parte del auditorio, Dios nos está hablando a nosotros en pleno siglo XXI. Y es que si aquellos judíos que tuvieron el privilegio en primera persona de ver a Jesús, de ver sus señales, sus prodigios, escuchar sus palabras, debatir, cuestionar, analizar en persona, si esos fueron los que decidieron escoger a Barrabás antes que a Jesús, ¿cómo no vamos a nosotros, en la distancia, en tiempo y hechos, ser capaces de distinguir a Jesús como el verdadero Dios? Si hoy en día Jesús volviese y repitiésemos la misma escena, probablemente haríamos lo mismo que hicieron aquellos judíos. Versículo 17. Dice, amigos, y esto creo que es la clave de este texto, la gracia y la bondad de Dios, que solo podemos entender porque Él la explica y porque el Espíritu Santo nos lo hace entender o comprender, ¿no? A la vez que Pedro en su predicación está acusando, responsabilizando a aquel auditorio de la muerte y la selección de crucificar al Mesías, fijaos lo que dice, amigos, yo entiendo que ustedes y sus líderes le hicieron a Jesús, o sea, no sé cómo lo pone aquí, y sus líderes le hicieron a Jesús fue hecho en ignorancia, está mal copiado. El versículo 17 dice, amigos, yo entiendo que lo que ustedes y sus líderes le hicieron a Jesús fue hecho en ignorancia, aquí está. Pero Dios estaba cumpliendo lo que los profetas predijeron acerca del Mesías, que él tenía que sufrir estas cosas. Y aquí esto es uno de los misterios, ¿no? Yo diría, de la Biblia, como siendo nosotros responsables de sacrificar al Hijo de Dios, a su vez Dios está cumpliendo una promesa del Antiguo Testamento. Y es que encontramos en varios textos del Antiguo Testamento, no los voy a leer, pero los tengo aquí escritos, ¿no? En Isaías 53, que es el más evidente, en Salmo 118, en Isaías 6, Zacarías 11, Zacarías 12, Salmo 69, Salmo 22. Son textos antiguos que ya anunciaban el sufrimiento y el rechazo que el Mesías iba a sufrir a causa de los suyos, ¿no? Así que cuando Pedro dice que esto ha acontecido porque Dios ya lo tenía previsto, vemos cómo en esto se cumple las profecías que Dios tenía preparadas, ¿no? Dice, para mí, si me permitís, si hay un versículo clave en toda la predicación de Pedro y de Juan, viene ahora.
versículo 19. Dice, ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Si hay algo que no podemos obviar en la predicación del Evangelio, es este versículo. En la predicación del Evangelio puede que no haya un milagro o algo sobrenatural antes. Puede que quizá nos dejemos la parte histórica de quién era Jesús o lo que anunciaban las profecías. Pero si hay algo que creo que nunca debe faltar es el versículo 19. Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados, ¿no? Y aquí está las dos palabras claves, arrepentirse y volverse a Dios. Y digo dos porque una sin la otra creo que no forma parte de una conversión genuina. Porque arrepentirse, se arrepienten hasta los incrédulos. Pero volverse a Dios no lo hacen todos. Sabéis que hay la escena en que Jesús sana a 10 leprosos, ¿no? Les dice, ir hacia el templo. Y camino al templo se sanan 10. ¿Cuántos vuelven a Jesús? Esta semana me preguntaba, ¿uno puede ser sanado y no salvado? ¿Qué pensáis? ¿Cuántos de los que fueron sanados por Jesús, por los apóstoles, cuántos creéis que se convirtieron de verdad? ¿Cuántos creéis que volvieron a Dios? Arrepentíos. La gente que empezó a correr después de ver el milagro y acercarse al pórtico de Salomón, donde estaban Pedro y Juan, probablemente, como muchos de nosotros al principio, nos acercamos por un interés y normalmente porque creemos que nos puede beneficiar escuchar acerca del que ha hecho el milagro, ¿no? El que ha convertido o ha sanado. Pero después llegan las palabras de la predicación del Evangelio que tienen que dar una respuesta. Y el Evangelio no es una opción. El Evangelio es una decisión. Arrepentirse puede ser una opción, pero la decisión de volverse a Dios es lo que va a cambiar por completo nuestras vidas. En mi trabajo tengo la oportunidad de hablar. Llevaba muchos años trabajando en un contexto cristiano. Sabéis que trabajé en la Facultad de Teología. Y ahora he tenido la oportunidad nuevamente de estar con mucha gente pues, que no cree en lo que yo creo. Y estoy teniendo nuevas oportunidades, ¿no? Y este texto me ha hecho reflexionar acerca de cómo estoy predicando. ¿Qué es lo que estoy diciendo, no? Y muchas veces tendemos a centrarnos en el milagro, en lo que Dios ha hecho en la vida de mi vida, ¿no? Y cuando hablas con la gente que no conoce al Señor, pues nos centramos en esas partes, ¿no? Y la paz que Dios me da, y el gozo, y lo que hizo en aquella época de mi vida, ¿no? Y hablamos del cojo, y del cojo, y del cojo, y del cojo. Pero nos olvidamos de hablar del arrepentíos. Daros cuenta de que habéis crucificado, habéis decidido entre el Hijo del Hombre y no el Hijo de Dios. Decidís vuestro propio ego, vuestra propia vida, antes que al Hijo de Dios, ¿no? Y si no hay esto en la predicación del Evangelio, si nosotros no llegamos a esto, está siendo descafeinado. No significa que porque lo digamos una palabra, frase, una clave milagrosa que cambia el alma y el corazón de la persona, no. Porque eso es una cosa que hace Dios a través del Espíritu Santo y no hay poder de convicción ni en nuestra metodología, técnica, ni expresiones utilizadas. Pero sí que vemos que es parte del contenido vital que debemos transmitir. ¿Que Dios lo utilizará o no? No está en nuestras manos. Pero que debemos transmitirlo, sin lugar a duda. La semana que viene Rubén aborda
lo que acontece a raíz de esta predicación, ¿no? Que Pedro y Juan son encarcelados, que inicia la persecución de la iglesia. No les fue gratuito decir en el templo a todos aquellos judíos que ellos habían crucificado al autor de la vida, al único que podía salvarles, y que si no se arrepentían de sus pecados y volvían a Dios, lo que les quedaba era ser, para un judío, desarraigado del pueblo, para un cristiano, para una persona del mundo, alejarte de Dios por la eternidad, ¿no? Este es el contenido que encontramos en el mensaje de Pedro. Fijaos, acaba el texto que nos toca hoy. Tiene muchísimo más este texto, pero no, ya son y medio y no quiero alargarme. Versículo 22 en adelante dice: Moisés dijo, el Señor Dios de ustedes levantará un profeta como yo de entre su propio pueblo. Y dice a los judíos: escuchen con atención todo lo que él les diga. Luego Moisés dijo: cualquiera que no escuche a ese profeta será totalmente excluido del pueblo de Dios. Comenzando con Samuel, cada profeta habló acerca de lo que sucede hoy en día. Ustedes son los hijos de esos profetas y están excluidos en el pacto que Dios les prometió a sus antepasados. Pues Dios le dijo a Abraham, y esto creo que es vital: todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de tus descendientes. Cuando Dios levantó a su siervo Jesús, lo envió primero a ustedes, a los judíos, pueblo de Israel, para bendecirlos al hacer que cada uno se aparte de sus caminos pecaminosos. Mira, yo sé que hay diferentes teorías acerca del pueblo de Israel, ¿no? Si a día de hoy sigue siendo el pueblo, si no, si hay promesas que se han cumplido, si no, si se cumplirán. Hay todo un debate. Lo que yo sí que, por ser fiel al texto que me ha tocado, sin lugar a dudas veo claramente que Pedro se dirige a un auditorio en una época excepcional, muy singular, muy responsables a nivel pragmático de lo que había acontecido. Y sí que creo que Dios seleccionó, como dice el Antiguo Testamento, a un pueblo, a una nación, para utilizarlos para ser portavoces del mensaje del Evangelio, de la salvación. Como bien dice la palabra, este pueblo iba a ser de bendición para las demás naciones. Ellos al final fracasaron en su proyecto. Pero el proyecto no se acabó. Dios sigue utilizando hoy en día a la iglesia para seguir extendiendo el mensaje del Evangelio, para seguir predicando y bendiciendo a las naciones. Si nosotros no lo hacemos, podemos fracasar, como también fracasó en su momento la nación de Israel, al no reconocer a aquel que les había salvado, ¿no? Como iglesia estamos llamados a seguir extendiendo el Evangelio, y como dice la última frase, para que se aparten de sus caminos pecaminosos. Si como iglesia hoy en día nos callamos, si seguimos no informando a los que nos rodean, al mundo, de que deben apartarse del pecado, si nos callamos, estamos fracasando en la predicación del Evangelio. Debemos hablar de que Jesús vino a salvar y a librarnos del pecado. Hay una palabra clave cuando dice el versículo 19, dice, para que se vuelvan a Dios, para que sus pecados sean borrados. Nuestra misión es que la gente, primero nosotros y los demás, se arrepientan y vuelvan a Dios. ¿Para qué? Para que sus pecados sean borrados. Y en griego la palabra borrados, no sé si sabéis, yo la he descubierto ahora, ¿qué significa? Y la palabra borrados en griego, tal y como la escribieron
era coger un papel donde se ha escrito algo con tinta y succionar, eliminar la tinta del documento. No tachar, no rascar, quitar la tinta, como hoy en día químicamente seguramente se podría hacer, ¿no? O en aquella época, y el documento quedaba completamente limpio. Jesús vino a salvarnos, a limpiarnos de nuestros pecados. No solo a arrepentirnos, que pueden quedar allí en el pasado, sino a que nos volvamos a Dios para que seamos totalmente limpios. Nuestra misión como iglesia es que la gente quiera volverse a Dios, que quiera dejar atrás el pasado y enfocar su vida para servirle. Y en sus manos está que la predicación dé fruto, a 30, a 60, ¿no? O a 100 por 1. Padre, te damos las gracias porque, Señor, en estos vasos frágiles de barro, como somos nosotros, has dejado tu mensaje. Utiliza, Señor, el Espíritu Santo con poder en nuestra predicación del Evangelio, allí donde vayamos, donde estemos. Que no nos callemos, a sabiendas de, como veremos en los próximos días, la repercusión, el efecto que eso puede tener allí donde estamos. Pero, Señor, que no desaprovechemos las oportunidades para hablar de ti. Ayúdanos a buscarlas, a generarlas, a vivir de una forma constante, yendo cada día al templo, para que la gente tenga la oportunidad de escuchar lo que tú has hecho y lo que quieres hacer en cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús.